Hemos iniciado una serie titulada Zona Bendecida. Hoy día vamos a continuar y vamos a hablar un poco sobre Deuteronomio capítulo 11. En Deuteronomio capítulo 11 tú puedes ver muchos requerimientos y muchas demandas de Dios para el pueblo de Israel. Hay muchas promesas que se dan, hay muchas demandas que se dan, hay claridad en lo que Dios quiere para ellos. Y vamos a partir de Deuteronomio capítulo 11, versículo 24a. Dentro de todas las promesas, dentro de todo lo que Dios les dice a Israel y que nos alcanza a nosotros por la promesa de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24a dice: todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Y luego continúa otra serie de bendiciones y de promesas que Dios le entrega. Hay muchas de estas promesas. Yo quiero quedarme con esta para lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Qué impresionante, ¿verdad? Y tal vez no es literalmente que tú pisas un auto, una casa, una tierra y dices esto es mío. De alguna manera tal vez podría funcionar en el sentido de tu fe y en la convicción que tienes de Dios respecto a lo que Él desea darte, respecto a lo que Él te ha prometido. Recuerda 1 Juan 5:14, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice, adelante, y si Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Esto es muy importante para saber cómo pedir a Dios y de qué manera se mueve su voluntad y su poder. No es una petición sin razón, no es una petición sin dirección. Pero aquí vemos que Dios mismo les dice, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Es muy interesante cuando esta palabra lugar, tú la buscas en el lenguaje original, en el hebreo, y esta palabra lugar significa posición. Toda posición traducida que pises con la planta de tus pies será tuyo. Vamos a ir a otra traducción. Hemos visto que lugar es posición, y donde dice pisar, todo lo que pises, esta palabra pisar también podemos buscar una ampliación del hebreo y significa caminar, liderar, tomar. Caminar, liderar o tomar. Entonces podríamos decir, toda posición sobre la que tú camines, lideres o tomes será tuyo. Qué impresionante esta promesa de Dios. Él habla de una posición. Toda posición en la que tú te encuentres, toda posición que pises, todo aquel lugar donde tú te desarrolles, donde tú avances, donde tú intentes construir, donde tú desees planificar, donde determines sembrar. Dice todo lugar, toda posición que pises, que tomes autoridad, que tú dispongas de ella con la planta de tus pies será tuyo. Todo lugar, toda posición en donde camines, lideres o tomes, será tuyo. Estás viendo cómo el poder de Dios se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Posición son los diferentes lugares en donde nos encontramos, sea en el trabajo, sea como estudiante, sea universitario, sea como un trabajador, sea como el dueño, sea como un emprendedor, sea como alguien que desarrolla proyectos. En la posición en la que te encuentres. Por eso tú encuentras en el Nuevo Testamento que Pablo enseñaba en la posición desde el lugar en el que fuiste llamado, así ven al Señor. Las posiciones, los lugares en donde nos encontramos, muchos de ellos, digo muchos de ellos porque algunos los buscamos nosotros con nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestro desorden, y al final no tiene ningún sentido lo que hallamos involucrando nuestras fuerzas. Pero todo lugar en donde Dios nos ha puesto, las puertas abiertas por donde nosotros hemos ingresado, la posición en la que Dios nos ha llevado,
todo ese lugar donde nosotros caminamos o lideramos o tomamos, dice, será tuyo. Quiere decir que nuestra influencia, la capacidad, la sabiduría que Dios nos ha entregado va a involucrarse en todo ese desarrollo. Nosotros impartimos lo que somos. Tú no puedes impartir lo que no tienes. Tú no puedes dar fe si no tienes fe. Tú no puedes dar sabiduría si no tienes sabiduría. Tú no puedes entregar creatividad si no tienes creatividad. El impartir algo en los lugares de posición donde Dios te ha puesto está vinculado intrínsecamente a lo que tú tienes. Qué importante es tener algo entonces para que esta palabra pueda cumplirse de manera amplia. Toda posición en la que me encuentres, toda posición en la que camine, lidere, será mío. Quiere decir que yo tendré influencia. Quiere decir que Dios me lo entregará para administrar. Recuerda, los dones, las dádivas, la provisión, los recursos nos han sido entregados para la mayordomía, para una buena administración. Lo que Dios está hablando acá es: yo voy a entregarte muchas cosas para que tú administres. La administración correcta, la ciencia de la administración en Dios, no se da por una capacidad humana. Yo no tengo la capacidad humana natural para administrar los bienes que Dios me ha dado. Es como pretender tener mi capacidad natural, mi habilidad natural para criar a mis hijos, para sostener una familia, para tener una mejor relación con mi esposa. Es que no la tenemos, porque todas estas dádivas, todos estos dones provienen de Dios. Nosotros no fabricamos hijos, no colocamos tornillos y sale un hijo. La vida proviene de Dios. La provisión proviene de Dios. Las puertas abiertas provienen de Dios. Los recursos provienen de Dios. Y Dios nos lo entrega para que nosotros desarrollemos mayordomía, una buena administración. Entonces, cuando la Biblia dice todo lugar, toda posición donde tú camines, lideres, será tuyo, nos entrega una enorme responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué haré con lo que se me ha dado? ¿Qué voy a hacer ahora que las puertas se han abierto? Tengo puertas abiertas. ¿Qué hago con las puertas abiertas? ¿Qué es lo que puedo hacer? Allí es donde está la capacidad de la administración que Dios te ha dado. Sí, quiero casarme. ¿Para qué? Quiero tener una empresa. ¿Para qué? Quiero hijos. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de tener y de adquirir y de tomar como posesión las cosas que Dios nos entrega si no tenemos la idea, no tenemos el final de aquello que se nos da? Como los talentos. Dios a uno le dio 1, a otro le da 2, a otro le da 5. El que tenía 1 lo escondió, porque no tenía la menor idea qué es lo que voy a hacer con este talento. Recuerden, estamos hablando a los tipos de cambio en el peso. 45 kilos aproximadamente un talento. Y si es de oro, estás hablando de 45 kilos de oro. Pues este hombre no sabía qué hacer con 45 kilos de oro. Estamos hablando medidas no exactas, solo aproximadas. Este hombre no sabía qué hacer 45 kilos de oro, pero lo recibió. Lo recibió. Dame, ok, aquí lo tienes. Ahora, ¿qué harás con esto? ¿Qué es lo que harás? Recuerdo que había una mujer en la Biblia, cuenta la historia, que ella no tenía hijos y fue al templo de Dios y empezó a orar. Y Dios le dio un hijo. Pero nota lo que hizo esta mujer. No sabía qué hacer con el hijo y se lo entregó a Dios. No porque no tenía recursos, sino porque sabía que la decisión correcta era que Dios pueda traer el orden y el gobierno sobre la vida de su hijo. Y al ser primogénito se estilaba antiguamente a entregar a los hijos al templo, a la casa de Dios. Qué interesante saber que Dios nos ha prometido, en la posición en la que te encuentres y tú camines, lideres o tomes, esto te lo voy a dar, esto será tuyo. Entonces, yo puedo escalar en la vida en diversas posiciones. Sí, tal vez puedo empezar como ayudante, tal vez como un trabajador, tal vez puedo ser gerente y puedo empezar a escalar
en posiciones. Y Dios me dice, te voy a dar la influencia, te voy a dar la administración, te voy a dar el poder para que tú puedas traer la influencia que está dentro de ti. Esto va a ser tuyo. Cuando Dios dice esto es tuyo, no es que tú te lo vas a llevar. Hay cosas que no podemos llevarnos. Tú tienes la tierra, tienes ganado, puedes tener una casa. No puedes llevar de un lugar a otro. Estas son cosas inamovibles, están allí. Pero lo que Dios te dice es la administración, te la voy a entregar. ¿Cómo vas a desarrollar una buena administración si dentro de ti no desarrollaste la buena administración? Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Aquí está la promesa. Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Te lo voy a entregar. Toda posición en la que te encuentres, la que tú gobiernes, la que tú camines, la que tú tomes, te la voy a entregar. ¿Esta es una promesa de Dios para sus hijos? Sí, es para los hijos. Entonces, ¿puedo tener ambiciones en la vida? Sí, puedes tener ambiciones. El problema no es tener las ambiciones. El problema no es soñar. El problema no es ver cuán grande puede ser tu visión y cuán grande puede ser lo que tú quieres tener. El problema es qué harás cuando lo tengas. El problema está allí. Como siempre enseñamos, el problema no está en tener oportunidades. No es el problema tener oportunidades. Todos tenemos oportunidades en la vida. Todos tenemos oportunidades en la vida. En el libro de Eclesiastés dice, tiempo y oportunidad le suceden a todos los que vivimos aquí en la tierra. El problema no es no tener oportunidades, porque siempre las tendrás. El problema no está en esperar que llegue una oportunidad, porque siempre llegarán. El problema está en saber qué harás cuando llegue la oportunidad. ¿Qué es lo que harás cuando llegue la oportunidad? Cuando yo era joven, hace poco, yo siempre le decía al Señor, dame la oportunidad de poder predicarle a otros. Quiero hablarles de tu amor. Yo era joven y siempre estaba conectado con Dios, buscando, invertía mi vida en las cosas del reino de los cielos. Y llega un momento que se presenta una persona con muchas necesidades. Yo era un muchacho, recién estaba iniciando los estudios superiores y no tenía tanta capacidad natural para desarrollar una conversación. Y esta persona me hablaba y hablaba del gnosticismo, hablaba del ateísmo y yo no tenía ni la menor idea. Y yo me quedé asustado y pasmado porque dije, ¿y qué le digo? No he estudiado a fondo sobre los temas que me está hablando y qué cosa le digo. Y la oportunidad llegó, pero no estaba listo para la oportunidad y la dejé pasar. Me arrepentí porque no volví a conectarme con esta persona. No volví a tenerla enfrente. No se volvió a dar la situación. Y yo me tuve que arrepentirle y decirle al Señor, perdóname. Tú me das las oportunidades, pero es mi trabajo, es mi deber prepararme para las oportunidades. Tú no puedes culpar a Dios porque no estuviste preparado para una oportunidad. Tú no puedes culpar a Dios por eso. Cuando una mujer en una familia se pide un hijo y luego tienes el hijo y no tienes cómo mantenerlo, Dios te dio la oportunidad de ser papá, de ser mamá, de tener la bendición de un hijo, pero si no te preparaste para sostener esa crianza, esa bendición, ¿por qué tenías que quejarte con Dios? Dios nos da las oportunidades. Las oportunidades siempre estarán en la vida. Tal vez pierdo una, vendrá otra. Quizás no sea igual como la que llegó, vendrán otras. El problema está en saber qué haré cuando las oportunidades se presenten. Entonces necesito prepararme. Tengo que prepararme para estar listo cuando las oportunidades se presenten. Recuerda, las oportunidades que Dios nos da están acorde a la naturaleza, a las capacidades y al poder que Dios nos ha dado. Si yo soy un conejo, te aseguro que Dios nunca me daría la oportunidad de ir a nadar en un mar abierto, simplemente porque soy un conejo. Me voy a morir en el mar abierto. No sé nadar, no tengo las condiciones, no tengo la capacidad. Dios no me va a dar oportunidades en el mar abierto, no te confundas. Las oportunidades están vinculadas a las capacidades, los dones y los talentos que Dios te ha entregado. Es allí donde Dios va a darte esa influencia. Es ahí donde dice, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Puedes imaginarte un conejo pisando el mar y diciéndole a Dios, Señor, quiero que el mar sea mío. Y Dios le diría, ¿y si te lo doy, qué harías con el mar? ¿Te vas a morir?
No fuiste creado para nadar en el mar, no fuiste creado para administrar el mar, lo tuyo es la tierra. Te voy a dar oportunidades aquí. ¿Qué harás con las oportunidades? Muchos de nosotros nos preparamos para oportunidades que nunca llegarán. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó, no nos capacitó, no nos dotó de habilidades para esas oportunidades que están destinadas para otros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Terminamos envidiando las oportunidades que se presentan a otros. Y cuando tú intentas tomar esas oportunidades, porque a veces las tomamos, las robamos o forzamos una oportunidad, tú te encuentras como, ¿y ahora qué hago con este lugar? No tengo la menor idea, no sé qué hacer. Y nos frustramos, No puedes envidiar las oportunidades de otros, porque Dios les ha permitido esa oportunidad para que desarrollen sus capacidades. Cuando Dios crea el tabernáculo, cuando Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo, Dios mismo dice, voy a llamar a hombres y voy a dotarles de capacidad creativa para que ellos puedan desarrollar todo el mobiliario del templo, para que ellos puedan construir todos los accesorios, los utensilios de oro, de plata, de telares, de colores, de medidas. Yo voy a escoger un grupo de personas. No fue todo el pueblo de Israel. Tú no podías ver que todos sabían lo que ellos sabían. Ellos tenían otras habilidades y otras capacidades. Pero este grupo de personas Dios llamó, preparó y les dio la oportunidad de construir el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Entonces, cuando la Biblia dice, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo, toda posición en la que te encuentres, caminando, liderando, tomando, te lo voy a entregar. La pregunta no es, dámela. La pregunta es, ¿estás preparado para cuando llegue la oportunidad? Vuelvo a repetir, las oportunidades se presentan acorde a las habilidades y dones y capacidades que Dios te ha dado. Porque Dios es un Dios sabio, poderoso, lleno de amor. Él te ha dotado de habilidades que otros no tendrán. Somos únicos, somos especiales para Dios. Dios nos ve diferentes. Ahora, hemos hablado bastante sobre el lugar que pisamos con la planta de nuestros pies será nuestro. Esta es la promesa de Dios y todos decimos, yo lo quiero, me voy a preparar para las oportunidades. Si yo soy un chef, me voy a preparar para cuando tenga la oportunidad de administrar tal vez un restaurante muy grande, o para cuando tenga el mío, me seguiré preparando en administración, porque este es el lugar donde me corresponde estar. De repente, si yo soy, no sé, un constructor, me prepararé para desarrollar cuando tenga la oportunidad de preparar un edificio. Y si llega la oportunidad de que prepares un edificio, y tú dices, perdón, no sé preparar un edificio, solo puedo poner unos clavos y hacer algún tarrajeo. Perdiste la oportunidad porque no tenías la preparación, no te preparaste para las oportunidades que Dios te va a entregar. Ahora, si estamos viendo, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo, esta es una promesa. Pero toda promesa está sometida bajo una condición, la obediencia. Toda promesa está sometida bajo una sola condición. Todas las promesas de Dios están sometidas bajo una sola condición, la obediencia. Quiero mostrarte, hemos empezado con un verso posterior, pero quiero llevarte a Deuteronomio, capítulo 11, el mismo capítulo 11, el versículo 22. Y aquí esto es lo primero que Dios les dice. Yo empecé por lo segundo, solo para animarnos y ver lo poderosa que es la promesa y el poder de Dios para colocarnos en lugares donde podemos desarrollarnos. Pero claro, si nos hemos preparado correctamente. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22. Dice, porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les entrego para que los cumplan, amando a su Dios, andando en sus caminos y siendo fieles a Él, y continúa la lista de bendiciones. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les doy para que los cumplan, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y siendo fieles a Él, entonces, pero esta es la condición. Siempre hemos enseñado, toda promesa tiene una
condición. Los votos matrimoniales tienen una condición: te seré fiel hasta que Dios nos separe, hasta que la muerte nos separe. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, estas que tú necesitas, vendrán como añadidura. La condición: busca primero. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Otra condición. Yo quiero quedarme con algunas palabras de este versículo, Deuteronomio 11:22. Cuando dice, porque si guardan cuidadosamente. Esta palabra guardar, recuerda cuando en la Biblia encuentras términos y palabras, no están escritas, inspiradas por Dios por una casualidad. No hay una redundancia que no tenga un significado y un porqué. Como cuando Jesús decía, de cierto te digo. Esa palabra de cierto es, de todas maneras va a suceder. Lo estoy diciendo y reafirmando algo que sí o sí sucederá. Ahora, cuando dice en la Biblia, en el verso 22, si guardan cuidadosamente, esa palabra guardar, cuidadosamente, está diciendo, si guardan cuidadosamente mis mandamientos que yo les entrego, si lo guardan. Y uno tendría la idea, guardar significa abrir un closet y meterlo allí. Sí, pero no. Esa palabra guardar tiene que ver con cubrir algo como si lo hicieras con espinas. Cubrir algo de tal manera que cuando alguien quiere tocarlo, tenga espinas, no pueda sacarlo de allí. Es otro tipo de protección, otro tipo de guardar. Guardar significa también poner atención, enfocarte en ello. También significa cuidarlo. También significa vigilar, estar vigilante, precavido, estar presto por si algo está ocurriendo. Si guardan cuidadosamente, esto significa guardar, poner atención, cuidar, vigilar. Pon sumo cuidado de mis mandamientos para que los cumplan. Nota, esto es maravilloso. Dios nos dice, guárdalo, protege, cuídalo, enfócate, vigila para que los cumplas. Aquí cambia todo. Nosotros cuidamos para cumplir. No está diciendo Dios que lo guardes y solo lo tengas como un recuerdo. Habla de una palabra guardada, protegida, cuidada para cumplirla. Para cumplirla. Si tú guardas y almacenas arroz en una alacena, en un lugar para guardar las cosas y te olvidas de ella, se malogra. No te sirve absolutamente para nada. Las cosas se guardan para ser usadas. La palabra de Dios dice, protege, cuida mi mandamiento, mi palabra, para que las puedas cumplir. El cuidado de la palabra de Dios, el cuidado de sus leyes, de sus deseos, están dados para que las podamos cumplir correctamente, sin un ápice de error. Esa palabra cumplir significa para hacer algo, para avanzar en la acción. Tiene que ver con compromiso. El cumplir algo tiene que ver con un compromiso. Entonces estamos hablando lo siguiente, porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les doy para que los cumplan, esa palabra cumplir es para que hagan algo, para que avancen en la acción, para que tengan un verdadero compromiso, se guarda para cumplir. Guardamos para cumplir. Dice, ahora en este mismo verso, tú vas a ver 3 palabras, 3 acciones que Dios mismo les dice, la manera correcta de la obediencia. Recordemos algo, la obediencia no es cumplir una orden, eso no es obediencia.
El cumplir una orden no está, de acuerdo a la palabra de Dios y al deseo de Dios, no está en ese concepto de obediencia. El cumplir una orden no es una obediencia. Tú puedes cumplir una orden porque te sientes subyugado, porque hay tiranía sobre tu vida, porque hay una imposición bajo el temor del castigo. Y por eso podemos cumplir una orden, una ley. Las leyes que aman no se imponen porque las amas y tú las quieres hacer. Tú las amas y quieres hacer. Si hubiese una ley donde te obliguen a ir a la playa, yo no sé cuántos estarían reticentes y dirían, qué terrible esta ley. Me están obligando a disfrutar un día en la playa. No quiero. Yo no quiero disfrutar la playa. ¿Cómo disfrutamos los feriados? Las leyes que tú disfrutas son las que tú amas cumplir. ¿Verdad? Pero te has dado cuenta que una ley que no disfrutas no la quieres cumplir, a no ser que haya la imposición bajo el castigo, bajo el temor de un castigo. Entonces las cumples. Pero eso no es obediencia. La obediencia es hacer tuyo el deseo de otro, amar ese deseo y querer hacerlo. No porque es gravoso para ti, sino porque disfrutas hacerlo. Porque lo disfrutas. Entonces hablamos de la ley de Dios no como una imposición, sino como su palabra para ser disfrutada. Oh, claro, y cuando tú lees la Biblia, ¿cuántas de las palabras de Dios podrías disfrutar? Muchas de ellas son como cachetadas para nosotros. Oh, qué terrible. Oh, qué juicio. Oh, cuánta condenación. Es que el punto siempre es el mismo. Tú no puedes amar la ley de un hombre hasta que ames al hombre. Tú no puedes amar la ley de Dios hasta que ames a Dios. Los hijos no podrán amar la ley de sus padres hasta que amen a sus padres. Hasta que entiendan que esa palabra nace del amor porque ellos lo aman. Y esa relación de amor les dice a ellos, ama todo lo que ellos te dan. Ama absolutamente todo lo que ellos puedan darte. En un pastel de fresas, todo está hecho de fresas. Tú disfrutas todas las fresas porque te gustan las fresas. Y el pastel puede tener muchos condimentos, pero para ti es un pastel de fresas y amas el pastel de fresas. Tiene azúcar, tiene canela, tiene almidón, tiene muchos otros detalles para que sea un pastel de fresas, pero tú amas la fresa. No discriminas un ingrediente porque amas las fresas. Pero cuando tú no amas a Dios, tú discriminas la ley de Dios porque hay temas que no te gustan, que no los soportas, simplemente los pasas por alto. Y tú te consideras luego que eres una persona que obedeces a Dios. Pero si tú discriminas la ley de Dios, eres una persona selectiva de lo que es conveniente y de lo que no es conveniente. Esto no es obediencia, tampoco es amor. La obediencia tiene que ver con hacer tuya la voluntad de otro. ¿Por qué? Porque amo a esta persona. ¿Por qué cumplo la ley de Dios? Porque amo a Dios. Tengo la torta de fresas. Amo toda la fresa. Amo toda la torta de fresas. No discrimino, no le quito el azúcar porque es parte de la torta. Ahora, quiero mostrarte rápidamente la obediencia correcta. Y esto lo encuentras justamente en Deuteronomio 11:22. Voy a volverlo a leer para que lo puedas ubicar. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les mando, para que los cumplan. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les mando, para que los cumplan, amando al Señor, andando en todos sus caminos y siéndole fieles a Él, entonces estas bendiciones vendrán. Esta es la obediencia correcta. 3 elementos de la obediencia correcta. La primera de ellas, amando a Dios. Tu corazón debe ser el almacén en donde se guarda toda la palabra de Dios. Tu corazón debería ser el almacén en donde guardas toda la palabra de Dios, absolutamente, toda la palabra de Dios. Entonces dispones de ella, haces uso de ella cuando se requiere. Tu corazón debería ser ese lugar. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cuánto poder hay en almacenar para usar la palabra de Dios en tu corazón? Lo primero es amando a Dios. No hay obediencia sin amor. Obediencia sin amor es tiranía, porque te sientes obligado a cumplir una orden por esta imposición. El fuerte sobre el más débil, entonces tienes que cumplirla. Quiero hacer un paréntesis. Este es el terrible error de muchos padres. La posición de autoridad, de fuerza, la posición de provisión que ellos tienen, les hace creer que tienen el derecho de imponer una obligación a sus hijos respecto a algo que ellos no quieren. No hay razonamiento, no hay conversación, no hay entendimiento, no hay un porqué, solo es quiero que lo hagas. Ni Dios hace eso, ni Dios lo hace. Pero en muchas situaciones ocurre esto, una equivocada creencia que tu posición te da derecho a subyugar al más débil. Esta es una de las razones por la cual muchos de los hijos se sublevan y se rebelan a la autoridad. Este es el siglo, esta generación, son generaciones que se han sublevado a la autoridad. Muchos de ellos se han sublevado a la autoridad de los padres. En muchos casos porque ya no hay padres. En muchos casos porque queda una mamá o queda un papá, o simplemente fueron abandonados, o simplemente son ausentes de la vida de ellos. Entonces ellos se rebelan porque sienten esta imposición por la posición que ellos tienen. Jesús, siendo Dios, Rey y Señor, Él tenía toda la posesión para obligarnos. Y si no queríamos, hacía un clic y destruía el mundo entero. Pero la Biblia dice que Él se humilló a sí mismo, dejando su trono de gloria. Se humilló, se hizo como los hombres para amarnos, para rescatarnos. No usó su posición, no usó la posición que tenía para presionar, para imponer una voluntad. Lo usó para ser como ellos y llevarles una razón. Entonces la posición correcta, la posición que tienes, no te da el derecho de obligar a otros a hacer lo que tú quieres. La posición que Dios te ha dado, sí, te da un deber. Extender un puente de comunicación, como lo hizo Jesús, para conectarte y darles la razón del por qué. Y si no hay una razón del por qué, entonces quita la ley. Cierro el paréntesis. La obediencia correcta, amando a Dios. El segundo, andando en sus caminos. Esta palabra me encanta. Significa, no abandono los límites de la protección de Dios. Dios desea protegerme, por supuesto. Dios me ama. Dios desea protegerme. Tenemos 2 hijos con mi esposa. Cuando ellos salen, siempre les advertimos, por aquí no vas a andar, por aquí tampoco, por favor ten cuidado de tal cosa, dirígete por este camino, no vayas por el otro, porque los cuidamos, sabemos los lugares seguros para ellos. Nuestro lugar de protección, ¿sabes cuál es? El que nosotros les damos. Pero ellos tendrían todo el derecho de abandonar los límites de nuestra protección por curiosidad, por rebeldía, no lo sé, por aburrimiento, simplemente porque quiero hacerlo y puedo. Pero andando en los caminos de Dios significa no abandonar los límites de su protección. No abandones los límites de la protección de Dios. Y te digo abandonar porque no es equivocación, es abandono. Dios es claro, es muy claro cuando Él te muestra sus caminos. Él te dice, por aquí quiero que camines. Este es el lugar. Es clarísimo, no hay dudas. Entonces, cuando me pierdo, lo abandoné. Hay un abandono de los caminos de Dios. Entonces salgo de los límites de su protección. Soy dañado, soy herido, soy perseguido, soy lastimado. Y cuando regreso cabizbajo, todo dolido y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es tu pregunta. ¿Por qué? ¿No sería correcto, Señor, perdón? Más que preguntar ¿por qué?
Si sales de los límites de la protección de Dios, dejaste de andar en sus caminos. Los caminos que Dios nos da tienen propósito. No es un camino por caminar. No es una dirección porque sí. No es un destino porque estoy obligado. Hay una razón del por qué. Hay una razón del por qué. Eso significa propósito. Entonces, el primero es amando a Dios, la obediencia correcta, amando a Dios siempre. La segunda, andando en sus caminos. Y el tercero es siendo fieles a Él. Esa palabra fidelidad siempre nosotros tenemos una traducción, exclusividad, siendo exclusivos para Él. ¿Qué es ser exclusivo? Te lo explico de esta manera. Es como cuando un hombre o una mujer guardan su virginidad para el esposo o para la esposa que tomarán para toda su vida. Entonces, en el momento, antes del matrimonio, ellos ya se han guardado. Y el mejor regalo que tienen es la exclusividad de su vida, de su intimidad, de su cuerpo, de sus emociones. Se lo entregan al ser con el cual pasarán toda su vida. Esto es un poco el entendimiento de exclusividad. Lo mejor que tengo no es para cualquiera. No estoy rematando mis emociones, no estoy rematando mi cuerpo, no estoy rematando mi mente, no estoy dándoles al mejor postor. Estoy siendo exclusivo con la persona que decido amar, con la persona con la que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque la fidelidad no tiene final. Es hasta el último, hasta el momento en que tú ya no estás en la tierra. Y aún así Dios sigue siendo fiel. Este Dios es Dios nuestro para siempre y Él nos llevará aún más allá de la muerte. Mi entendimiento me lleva a ser fiel a Dios en esta vida porque no sé qué pasará después. La Biblia me revela, pero la fidelidad de Dios va en esta vida y en la que viene. Ahora, esto significa ser fieles, ser exclusivos para Él. Que Él sea tu fuente de gratificación. Ser exclusivos para Él o ser fieles a Él también significa que Él sea tu única fuente de gratificación. ¿No se imaginan ustedes cuán felices nos hace a nosotros como papis que a nuestros hijos les guste pasar tiempo con nosotros? Decimos, ay, qué bueno, hemos ganado muchas cosas. Les gusta estar con nosotros cuando salimos a pasear o cuando conversamos o cuando hacemos algo con familia. Todavía están con nosotros. Ellos tendrán su familia, se casarán, tendrán su núcleo familiar, núcleo de amigos, pero en este momento están con nosotros. Entonces, nos sentimos bien al saber que somos fuente de gratificación para ellos. Nos sentimos bien cuando piden consejos, somos fuente de consejo para ellos. No somos una fuente más, somos la única que tiene. El lugar donde ellos puedan ser cuidados. Ellos no duermen en todas las casas. Esta es su casa. Es el lugar donde encuentran gratificación. A eso se refiere fidelidad. Por eso en la Biblia tú encuentras cuando Dios le reclama al hombre y le dice, dejaste a la mujer de tu juventud, la fuente de donde tú tenías el amor, el cuidado, el respeto. Dejaste esa fuente por tomar otra fuente. Es que no se toma dos fuentes. Igual, la gratificación total y plena debe ser Dios para tu vida. Es que esto es fidelidad. Esto es fidelidad. Te doy un pasaje y con esto termino. Salmo capítulo 119, versículo 30. Toma nota y apréndelo por favor de memoria o escríbelo, subráyalo en tu Biblia si puedes hacerlo. Dice, elegí el camino de la fidelidad. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Vuelvo a leerlo. Esta es la versión NTV. Algunas traducciones tienen otro tipo de, otra forma de escritura. Yo les voy a leer en esta versión. Elegí el camino de la fidelidad. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. ¡Qué maravilla! ¡Qué vinculación tan poderosa! Elegir el camino de la fidelidad te lleva a vivir de acuerdo con tus ordenanzas, con las ordenanzas de Dios. No estoy en cuestionamientos. Elegí serte fiel. Entonces elegí estar de acuerdo
con el orden que tú tienes para mi vida. Esto es fidelidad. Soy fiel a Dios y elijo que el orden que Dios tiene para mi vida sea el que yo tome, sea el que yo establezca. Si soy fiel a Dios, elijo que su orden venga a mi familia. Elijo que su orden venga a mi economía, a mis finanzas, a mis hijos, a mis negocios, a todo lo que quiero hacer. Que su orden, he decidido que su orden venga a mi vida. Yo la voy a cumplir. Voy a tomar su orden. Vuelvo a leerte. Elegí el camino de la fidelidad. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. ¿Tú has elegido el camino de la fidelidad? ¿Ya estás de acuerdo a vivir? ¿Estás decidido a vivir de acuerdo con las ordenanzas de Dios? ¿Ya tomaste esa decisión? ¿O tú dices, soy fiel a Dios, pero no he decidido vivir de acuerdo a sus ordenanzas? Esto es incongruencia. No puedes ser fiel sin tomar la decisión de un acuerdo. La Biblia dice, ¿podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo piensas caminar con alguien con el cual no estás de acuerdo? ¿Cuál es la fidelidad engañosa que estás estableciendo allí? Elegí el camino de la fidelidad. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Como tú lo ordenes, yo lo haré. Y cuando hablamos de ordenar, muchos tenemos la idea, es una orden. Creemos que es una imposición. El orden de Dios es la manera correcta de hacer las cosas. Es la manera correcta de ubicar cada cosa en su lugar. Tiempo para todo, absolutamente. Este es el orden de Dios. Dios te da un orden. Significa, deseo que lo hagas de esta manera. Y tú preguntas, ¿por qué? Y Él te responde, porque es la única manera que tengo para que tu vida sea bendecida. Es la única manera que tengo para que te vaya bien en todos tus caminos. Es la única manera que tengo de que tú tengas protección. No hay otra. O lo haces a mi manera, diría Dios, o lo haces a tu manera, pero luego no regreses para culparme de algo del cual tú te hiciste responsable. Yo en este tiempo, yo quiero invitarte a que decidas ser fiel a Dios. Decide ser fiel a Dios. Decide elegir el camino de la fidelidad. Decide elegir estar de acuerdo con las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque trae paz a tu vida. Porque te espera una vida eterna. Porque tu casa es bendecida. Tus hijos son bendecidos. Los tuyos son bendecidos. ¿Por qué vives de bendiciones a medias y al final es solo misericordia? Vivimos de las misericordias porque las bendiciones plenas solo están vinculadas a una obediencia plena, no a una media obediencia, a una obediencia plena. Y la obediencia plena es amar lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, cuando Dios me lo dice, no es una ley, es algo que yo quiero hacer porque disfruto hacerlo. Por favor, quiero orar por ti en este tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro un momento solo para tener un momento de intimidad. Si tu deseo es elegir el camino de la fidelidad, si en este tiempo decides, yo quiero elegir ese camino, quiero ser exclusivo, quiero ser para Él, mi vida para Él, quiero la obediencia en mi vida. Te invito a que sigas conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname. Durante mucho tiempo estuve equivocado y probablemente he estado peleando contra todo lo que me has dado. He estado peleando contra todo el orden que tú tienes porque no lo comprendía. Y siempre pensé que tú te imponías a mi vida. Pero hoy me di cuenta que tú no te impones a mi vida. Tú solo me amas. Tú solo deseas mi bien. Deseas no solo mi bendición, sino la bendición de mis generaciones. Por eso yo te pido perdón. Renuncio a la rebelión, renuncio al pecado, renuncio a darte la espalda. Y a partir de hoy elijo el camino de la fidelidad. Decido seguir y aceptar el orden que tú tienes para mi vida.
En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Déjame orar por ti, Señor. Yo oro por cada persona que hizo esta oración. Que sus vidas estén plenas y completas, Señor. Que no les falte nada. Que cada uno de ellos en este tiempo puedan levantarse, puedan ser maximizados en su feminidad, en su hombría. Señor, que no les falte recursos. Conviértelos en administradores de muchos espacios, administradores de grandes economías. Conviértelos en buenos mayordomos y administradores de muchas posesiones para que ellos puedan honrarte. Señor, que su corazón esté ligado al tuyo. En el nombre de Jesús, yo oro por personas, Señor, que tienen problemas en su cuerpo, alguna dolencia, alguna enfermedad. Sánalos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Que ellos reciban sanidad en el nombre de Jesús. Amén.